ejemplo, hubo mucha hipocresía en relación con la Iglesia Católica, porque hubo muchísimos curas que se dejaron el sacerdocio porque se enamoraron de mujeres, porque tuvieron sexo con mujeres, porque incluso tuvieron hijos con mujeres y como consecuencia de ello se dejaron la Iglesia. Incluso yo conozco casos, no pocos, de los que incluso luego volvieron otra vez a la Iglesia y fueron admitidos por la Iglesia para evitar que esa situación escandalosa que se había producido al haber dejado la Iglesia no pudiera continuar cuando habían dejado a sus mujeres. Y entonces prefirieron volver a cogerlos en el seno de la Iglesia antes que dejarlos, que después de haber dado esa actitud escandalosa a la Iglesia, se separaran de las mujeres, se divorciaran, se casaran con otras y, en fin, estando en una situación un poco desesperada, pues en el momento que podían acoger a uno y volverlo a traer al seno de la Iglesia, lo hacían. Pero eso es un comentario sobre lo que ha dicho ella y me parece bien en el sentido de que, bueno, no solamente nombrar personajes importantes, históricos, conocidos, sino nombrar también gente del pueblo llano, como en este caso los sacerdotes. Y luego, sobre lo que ha comentado ella, también yo haría un matiz. Claro, para y consuelo. Lo que ella ha comentado es complicado, evidentemente, de responder, porque es para reflexionarlo mucho, ¿no? Es un tema que va es un tema importante, es bonito, importante, pero yo haría un comentario, relacionándonos ya, no ya a los años 70 que he comentado ahora, sino a la época actual. Ahora mismo es cierto lo que has leído, que yo leí, que eran el 35% de las personas jóvenes actualmente las que se declaraban bisexuales, pero es que a esto hay que añadir no solamente ya el concepto de bisexualidad o homosexualidad o lesbianismo. Están apareciendo ahora un montón de, llamémosles, en fin, formas de enfocar la vida o de relacionarse con el propio cuerpo, como pueden ser los transexuales, como pueden ser los queer, como pueden ser los travestis. Hay un montón de figuras más que multiplican las interacciones sexuales que pueda tener la gente joven. Que muchos de los mayores se nos escapa todo esto, pero es una realidad que está ahí, que la están viviendo los jóvenes. Y que, volviendo un poco a lo que decía el profesor, pues yo observo, yo como ellos tengo un matrimonio de muchísimos años y sin hijos también, muy parecido probablemente al vuestro, pero yo tengo mucha relación con gente joven, con mi trabajo, con mi profesión, con mis distintas empresas en las que desarrollo. Director de la Academia de Gente Joven. De gente joven, y aparte tengo alquiler de pisos para estudiantes, con lo cual pues, siempre estoy relacionado con estudiantes, aparte de que soy pintor también con fresco. Entonces yo, por ejemplo, he ido muchas veces allí donde trabajas tú y he estado allí con los estudiantes, me han enseñado todas las obras que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería para otro debate, muy interesante también. Entonces, yo lo que digo es que la gente joven, pues claro, es una cantidad de información abrumadora la que está recibiendo actualmente, y una cantidad de información abrumadora que se escapa también de los padres, porque ahora mismo todo el tema de las redes sociales, de internet, es algo que dominan mucho mejor los hijos que los padres, y sobre todo incluso no ya los hijos muy jovencitos, de 10, de 12, de 14 años, de 13. Entonces, claro, es algo que están viviendo ellos, como si dijéramos, en un mundo paralelo, en el cual los padres muchas veces les es difícil poder acceder, más que nada por falta de conocimiento. Y yo lo que observo también en relación con lo que comentaba ella antes, estoy muy de acuerdo en muchísimas de las cosas que ha dicho, es que quizá ese ideal que probablemente sea inexistente o sea muy poco duradero de la fusión entre el sexo y el amor, que evidentemente es fantástico, pero que prolongarse de una manera continuada con la misma persona probablemente sea muy difícil o físicamente imposible. Sí. Es que aquí viene otro debate. Para mí, el concepto de amor. ¿Qué tipos de amor hay? Sí, bueno, pero yo termino de lo que estaba diciendo para no ir lo que estaba yo diciendo. Lo que sí observo en la gente joven, y eso también lo corroboro muchas veces hablándolo con padres, incluso con padres jóvenes, es que la época nuestra, somos pues herederos a lo mejor del post-franquismo, del final del franquismo, de los años 80, que fueron los años también de mucha libertad, no nos engañemos, que los años 80 fueron unos años de mucha libertad, de otra manera, porque era una libertad en la que se venía de la opresión. Ahora son unos años de mucha libertad, pero no en los que se viene de la
opresión, en los que se viene de la abundancia. Y a lo mejor una libertad en la que se viene de la abundancia puede ser un poco, entre comillas, peligrosa, llamémosla así. Y yo lo que observo es que, por lo que veo yo en mis alumnos, por lo que veo en la gente joven, por lo que me comentan los padres, que los jóvenes de hoy, como van demasiado deprisa, a lo mejor han llegado demasiado deprisa al sexo, han llegado demasiado deprisa a una serie de cosas que quizá no tengan madurez suficiente, y entonces eso, troncando con la primera palabra que has dicho tú, no los está haciendo ser felices. Es una opinión personal mía, pero yo lo... A ver, Consuelo, y luego tu nombre, perdona. Wilfred. Ok, Wilfred. Bueno, intentaré ser muy rápida. Vamos a ver, me parece, con todos mis respetos, que no se puede poner en el mismo nivel la pornografía, la literatura y el cine. En lo que sí estoy de acuerdo contigo es en que efectivamente la gente joven no tiene límites, pero eso es algo que viene de siempre, y la gente joven hay que educarla, y a lo mejor se la está educando con más permisividad que en otros momentos, igual se ha pasado de demasiado a demasiado poco, en ese sentido, ya estoy de acuerdo contigo. Pero claro, es que la pornografía realmente es algo que no, vamos, que a mí me parece moralmente inaceptable, en la práctica muy dañino, da una imagen completamente distorsionada del sexo y por supuesto se produce por razones económicas. Y también para gente evidentemente viciosa, porque nunca exagerar infografía, es decir, mucho sexo puede ser algo patológico, igual que nada de sexo también puede serlo. Entonces, la pornografía, en mi opinión, es una cosa mala, así lo digo de claro. Y por favor, que no se me compare, que no se me acuse a la literatura y al cine, porque la literatura es fuente de la historia, lo único que hace es recoger lo que la realidad nos muestra. En la realidad pasa de todo. Hay hombres que se suicidan como Werther porque no consiguen tener una relación con una señora casada de la que están enamorados, Goethe, o hay mujeres que también se arrojan al tren como la Ana Karenina, estaba pensando en Madame Bovary. Bueno, eso es otra historia. Total, que yo creo que la literatura merece un respeto, el cine igualmente, y claro, no podemos tirar piedras al espejo. Perdona. Ya está, ya termino con Pero esto. Vamos a dejar los demás. Y yo, Wilfred, no te quiero interrumpir, pero Wilfred ha pedido la palabra hace mucho rato ya. Perdona. No le da. Han salido Noche con ella. Por favor, la visión alemana. No es la versión alemana, es la mía. Por lo que yo he leído han salido varios aspectos, como ha dicho, la escuela, el instituto, la sociedad, la familia, agentes educativos en principio. Entonces, os leí una vez que decía que a nosotros, seres humanos, todos nos enseñan, de pequeño hasta pequeño, menos el sexo. Hay evidencia en otras culturas o otros pueblos a lo mejor indígenas que ahí tú decías algo de Mesopotamia, de un día especial que tenían que ir las mujeres aquí a acostarse, pero no es enseñar, es decir, eso ya cuando son mayores. Pero de pequeño hay evidencia que se enseña realmente lo que es el sexo, y sexo no me refiero al coito en general, sino lo que él ha explicado, la relación entre los seres humanos en sí en general, el respeto mutuo y muchas otras cosas que rodean eso. Hay evidencia de eso en algunos documentos o libros o lo que sea, que se enseña ya el sexo o hacer sexo. Muy pequeño. Si en la época antigua se enseñaba el sexo, los ceremonías de su pueblo, Es la pregunta. No, porque Todos sí, es una nos interesante enseñan pregunta, menos tan eso. interesante que no conozco la respuesta. No sé si en la época antigua se enseñaba o no el sexo, habría que profundizar en ese tema. Apucha, por favor. Pues mira, yo voy a tomar la palabra con este señor que también se dedica a educación, como me he dedicado yo durante un montón de años. He tenido un centro de educación infantil, y entonces dentro de lo que es la programación teníamos contemplada la educación sexual, entre otras cosas. Entonces, que al niño pequeño sí que se le enseña y se le educa. Lo que pasa es que el problema que nos encontramos es que la sociedad, como también ha dicho este señor de aquí,
ido avanzando tanto que yo creo que los muchachos, sobre todo los de 8, 10, 12 años, previa a la pubertad, ellos no están preparados para ver ese tipo, por ejemplo, de películas. Tampoco están preparados para ver tipo de películas como es esta señora. O sea, no solamente tiene que ser películas porno, sino que no están preparados para ver tipos de películas, porque realmente su desarrollo como individuo, como ser humano, no ha llegado al momento oportuno para que él pueda entenderlo y su mente lo pueda absorber y de alguna manera lo pueda interiorizar correctamente. Entonces ese es el gran problema que nos encontramos. Sobre todo es un problema que yo veo aquí educativo. De decir, bueno, ¿cómo es posible que, y ya me meto también si queréis un poco en política, desde el punto de vista político, no se dé opción a que los centros educativos tengan profesionales que puedan entender y que puedan estar en contacto con los niños, porque se les está pidiendo a los profesores per se, a los que están dando una materia o están dando otra materia, que sean entendidos en materias que a lo mejor no dominan y no saben cómo orientarlas a un determinado niño. Y luego eso también orientar a los padres. Yo, por ejemplo, en mi escuela había orientación de padres, que era súper saludable, porque se orientaba a los padres en cómo tenían que educar a los niños desde el punto de vista de la sexualidad. Y lo trabajábamos conjuntamente. Entonces, si se quiere, sí que se puede. Lo que pasa es que ha habido un espacio tan sumamente grande entre nuestra generación y la generación actual que yo creo que es ahí donde está el vacío. Existe un vacío. Y eso es lo que yo creo y considero más oportuno que se pueda hacer hoy en día, ¿no? Está en manos del ente profesional de lo que se hace. Y que cuando dicen una ley, pues si nosotros cambiar la ley de estas horas, pues fíjate si se puede usar todo, ¿no? O sea que realmente creo que el problema es todo educativo. Sí, probablemente el problema más que en las películas o en las obras de arte o en la literatura pueda estar en las redes sociales y en internet, que es lo que menos se puede controlar y lo más difícil para los padres y los educadores, que muchas veces son muy desconocedores, porque yo veo que muchas veces Vamos a cerrar ya, que son las 9, nos van a echar, que llevamos 2 horas aquí ya, gracias por aplicar 2 horas. Muchas gracias a todos por venir. Dentro de 2 semanas justo, el viernes 31, dentro de 2 semanas justo hacemos una conferencia que tiene bastante relación con la sexualidad, porque es la ópera quizás de más contenido sexual que existe, que es Carmen de Bizet. O sea, hablaremos de Carmen de Bizet en monográfico, no se va a tratar como esto aquí hoy, sino que nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de esa ópera, poniendo algunos fragmentos y comentando un poco la simbología del personaje, etc. Dentro del ciclo que, contando cierto, organiza Carlos desde la misión de Francia sobre